Buenas tardes a todos. Yo creo que ya algunos o bastantes nos conocemos. Como les decía Catherine, la charla va a ser sobre manejo práctico de anticoagulación en el adulto mayor. En realidad, sobre anticoagulación hay mucho que hablar y podrían darse diferentes enfoques sobre comparar los diferentes anticoagulantes, riesgos de sangrado y demás, pero vamos a tratar de hacerlo resumido y sencillo para que al menos al final se puedan llevar alguna información útil a su práctica, ya sea su práctica privada, su práctica en la institución, porque al final todos estamos en contacto con pacientes que están anticoagulados. No necesariamente porque iniciamos la anticoagulación, sino porque tenemos que prescribirles algún otro medicamento, lo topamos en la consulta o llegan a emergencias con un INR supraterapéutico. Ok, esta charla es patrocinada por Apotex. Entonces, esta va a ser la agenda de la tarde. Vamos a ver por qué es distinto en geriatría, como la mayoría de temas, las indicaciones más frecuentes para anticoagular un paciente, cómo elegir el anticoagulante y situaciones que ya se presentan en pacientes anticoagulados. Y la idea es que después de ver este índice podamos ver unos casos clínicos donde puedan participar según los temas que ya abordamos. Entonces, en general, ¿por qué es distinto en geriatría? Bueno, es distinto por muchos motivos. Desde el punto de vista farmacocinético y farmacodinámico, lo principal es el cambio en los volúmenes de distribución que hay. Son pacientes que usualmente tienen mayor tejido graso, que tienen menor masa muscular, que muchas veces están depletados de volumen y que aunque no haya una enfermedad ya tienen un metabolismo hepático y renal que va disminuyendo con el paso de la edad, lo cual puede suponer un riesgo mayor de sangrado. Sin embargo, también tienen un riesgo trombótico mayor. No es lo mismo una fibrilación auricular que se diagnostica a los 45 años que tener una fibrilación auricular a los 80 años en cuanto al riesgo de un ictus. Y uno de los puntos clave es sobre la creatinina sérica. En general no deberíamos utilizar creatinina sérica para calcular las dosis o para ajustarlas, sino la tasa de filtración glomerular. La fórmula más aceptada o más utilizada es la CK de EPI, y tener cuidado también con creatininas normales, digamos, y también va a haber contextos. Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer y de repente está diagnosticado con una trombosis venosa profunda y tiene un índice de masa corporal de 16 o de 17, que tenga una creatinina en 0.5 no indica que tenga una función renal conservada. Ok, un tema muy controversial siempre es, pero es que si lo anticoagulo y se cae. O sea, ese es siempre uno de las preocupaciones en personas adultas mayores. Traje estos dos estudios que son bastante viejitos, pero son unos clásicos porque en general desde hace mucho tiempo se viene manejando esto, y luego en una subdivisión era un estudio donde se comparaba el uso de warfarina o el uso de aspirina y se les daba un seguimiento a muy largo plazo para ver qué ocurría con estos pacientes. En general, el adulto promedio, digamos, de la población que utilizaron tenía casi 2 caídas al año, 1.8. Y el riesgo para que una persona que esté utilizando warfarina tenga un hematoma subdural tendría que ser mayor al riesgo basal, 535 veces o más. Entonces, al final, de aquí sale el número de que se ocupan en promedio unas 295 caídas al año para que la persona de verdad vaya a tener un hematoma subdural y que eso supere el riesgo, digamos, de tener un ictus isquémico cuando sí tiene una indicación de anticoagulación. Entonces, el mensaje es que sí tiene riesgo de caídas, pero eso no contraindica la anticoagulación, y lo que deberíamos es ver cómo disminuir ese riesgo de caídas en vez de simplemente quitarle el anticoagulante. Luego, los adultos mayores, muchos tienen polifarmacia porque tal vez son hipertensos, diabéticos, existe enfermedad renal crónica o tienen dolor crónico o tienen alguna neuropatía y están tomando más medicamentos. El detalle con el concepto de polifarmacia, en realidad, a mí nunca me ha gustado el enfoque que se le da como un término numérico, que si tiene más de 4 medicamentos. Lo importante no es si alguien tiene polifarmacia o no, es si todos los medicamentos que tiene están verdaderamente bien prescritos, si son necesarios, o incluso revisar si hasta le falta algún otro medicamento de prevención.
Entonces, el detalle, cuando mandamos cualquier fármaco, siempre hay que revisar qué está tomando el paciente, prescribimos el fármaco y deberíamos volver a leer esa lista de medicamentos a ver si se nos está yendo algo. ¿Okay? Yo veo muchas notas o muchas valoraciones donde un paciente consulta por algo, lo medican, pero ni siquiera saben qué está tomando de base, y eso puede ser muy peligroso. Caemos en duplicidad o en cascadas de prescripción innecesarias, o aumentamos riesgo de sangrados, por ejemplo. Ya hicieron todo el ejercicio, el paciente ocupa anticoagulación, sí, se la empiezan y no le preguntaron si estaba tomando aspirina. Y son pocas o menos comunes las indicaciones de tener antiagregación plaquetaria y además un anticoagulante. Y eso pasa mucho, que le empiezan la anticoagulación, pero nadie le preguntó que si tomaba aspirina, que si tomaba Plavix, si tal vez no lo necesitaba, ahora que iba a estar anticoagulado. Entonces, siempre es mejor hacer un doble check antes de empezar cualquier medicamento, y con los anticoagulantes todavía más. Entonces, resumiendo, los errores más comunes, que este no lo hemos hablado, pero pasa mucho, que a veces solo porque es adulto mayor, entonces reducen la dosis del anticoagulante, ¿okay? Principalmente con los anticoagulantes orales directos, que ahora los abreviaremos como DOACs. Sucede que le reducen la dosis solo porque es adulto mayor, sin importar si tiene o no una indicación real. Después suspenden el medicamento porque se cayó, aunque no haya tenido un hematoma subdural, aunque no haya tenido ninguna complicación asociada a la caída, eso tampoco está bien. O no se inicia la anticoagulación por miedo. Digamos, se descubre que tiene una FA y de repente dice, no, pero es que ese paciente se puede caer, está muy frágil, después podría sangrar, no le voy a anticoagular. Y muchas veces a los 3 meses reconsulta, pero porque ya tuvo un ictus, y era algo que era bastante prevenible. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones más frecuentes? Ahora, las más frecuentes, pero no las únicas. Hay muchos escenarios para anticoagular y dependiendo de cada escenario, de cada paciente, la patología, así va a ser también la duración del tratamiento. Pero de lo que es más frecuente en geriatría, la fibrilación auricular definitivamente, la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar, y los pacientes portadores de válvulas mecánicas. ¿Okay? Estos son 3 clásicos a los que nos vamos a enfrentar prácticamente todos los días. Entonces vamos a empezar con la fibrilación auricular. En general, para la fibrilación auricular existe una escala de riesgo que es universalmente aceptada, que nos dice el riesgo de que tenga el riesgo acumulado de tener un evento al año. ¿Okay? Y esta sería la CHATS, que si recuerdan antes era CHATS-VASc y tenía otra S y una C. En general, más o menos desde el 2024 ya viene siendo un puntaje único independientemente del sexo. ¿Okay? Entonces ese es un cambio que pueden tener por ahí, ahora mayor o igual a 2 independientemente de si es hombre o mujer. En fibrilación auricular, entonces siempre utilizar alguna escala, la escala de riesgo para ver si el paciente necesita, que en general es raro el adulto mayor que tenga una fibrilación auricular y que no vaya a necesitar. Probablemente sería en el contexto de algún shock séptico, por ejemplo, y que hace una fibrilación transitoria y que además tiene un corazón estructuralmente normal, pero en la mayoría de pacientes de la vida real son pacientes hipertensos, que estuvieron mal controlados, que generaron un crecimiento concéntrico del ventrículo izquierdo y una dilatación de la aurícula, y al final terminan en una fibrilación auricular. Luego, lo que les decía, no usar aspirina, clopidogrel como alternativa tampoco. O sea, no solo no usarlos juntos en la mayoría de casos, sino que se ha visto que no hay una justificación para decir, no, me da miedo que sangre, entonces no le voy a dejar la warfarina o no le voy a dejar el DOAC y entonces le voy a dejar aspirina como una alternativa. El beneficio que le genera en realidad es mínimo, por no decir que ninguno, y también sigue presentando un riesgo de sangrado. Entonces, o sea, es como si lo vamos a hacer, mejor lo hacemos bien. Y después, en general, las guías sí siguen diciendo que para la fibrilación auricular, antes llamada no valvular, son de elección rivaroxaban, edoxaban o apixaban sobre warfarina. Pero ahora vamos a ver también en qué escenarios es preferible el uso de warfarina. Y en general, cuando hable de los DOAC, al final me voy a referir solo a apixaban, rivaroxaban y edoxaban. Dabigatran, por algunos motivos no lo vamos a contemplar. Lo difícil, primero la tasa mayor que tiene de riesgo de sangrado comparado con sus parientes,
Luego que en tasa de filtración glomerular menos de 30 no se puede utilizar, y también que no es un producto que esté muy disponible en el país, todas las concentraciones o todas las fuerzas. Entonces, ajuste de dosis en fibrilación auricular, ¿ok? Vean que esto es para fibrilación auricular. Estos ajustes de dosis no aplican para pacientes que tengan trombosis venosa profunda o que tengan un tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Acá estamos tratando de prevenir la formación de trombos de tamaño pequeño que suceden por la estasis y otros mecanismos a nivel cardíaco secundarios a la FA, y no de un trombo ya formado como es en una trombosis venosa profunda. Entonces, estos ajustes de dosis sí que son para FA. Entonces, en apixaban, algo pasó acá, pero omitamos esta primera línea en realidad. Tiene que tener más dos o más de los siguientes: mayor de 80 años, más menos de 60 kilos, o mayor de 80 pero con una creatinina más de 1.5. Y yo sé que yo les acabo de decir que íbamos a usar el aclaramiento normalmente, pero el fabricante, esa es la recomendación, y con ese valor de creatinina fue que hicieron los estudios y no con un aclaramiento calculado. ¿Cuánto es la dosis plena? 5 miligramos cada 12 horas. Es importante decirle a los pacientes que es cada 12 horas y no 2 veces al día, porque cuando uno les dice que 2 veces al día, puede que se lo tomen a las 8 de la mañana y luego a las 4 de la tarde, ¿ok? Y es un medicamento donde sí va a importar qué tanto se retrasó, qué tanto se adelantó la dosis, porque podemos tenerlo por un periodo más anticoagulado si acortamos el tiempo de administración entre dosis, o podría quedar desprotegido si extendemos el tiempo de administración. Y la dosis reducida sería la mitad cada 12 horas. En cuanto a rivaroxaban, solo tiene un único criterio para el ajuste de dosis, que sería una tasa de filtración glomerular en menos de 50. Ya con esto automáticamente pasamos de dar 20 a dar 15 miligramos una vez al día. Y con edoxaban tiene 3 criterios de ajuste. Con que se cumpla cualquiera de los 3 ya sería un motivo para reducir la dosis de 60 a 30. Que eso sería menos de 60 kilos, una tasa de filtración glomerular menos de 50, que en eso se combina uno y uno de estos, y tiene uno más, que es el uso de inhibidores de la glicoproteína P, particularmente ciclosporina, eritromicina, ketoconazol, ¿okay? Al menos de los que tenemos acá disponibles. Ahora, pasando a la otra indicación, que es de las más frecuentes, que es trombosis venosa profunda, hay que preguntarse primero que si de por vida, ¿ok? Usualmente no, ¿ok? Sí, porque identificamos un factor asociado, un encamamiento, cirugía, o sea, si hay algún factor que se identifica, entonces no vamos a dejar la anticoagulación de por vida. La dejaremos por un tiempo mínimo de 3 meses, ¿ok? Luego, también los DOAC son preferidos sobre warfarina, solo que la dosis inicial varía. Es decir, si usted tiene a alguien que la diagnosticó una trombosis venosa profunda, llegó al servicio de emergencias, no tiene tromboembolismo pulmonar, ya quiere egresarlo y le va a dar un anticoagulante oral directo, no, por ejemplo, si es rivaroxaban, no vamos a darle nada más 20 o 15 miligramos una vez al día. Hay que tener una fase, por decirlo así, aguda, una fase inicial donde ven que la dosis es mayor. Por ejemplo, de apixaban serían 10 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si fuera rivaroxaban serían 15 miligramos 2 veces al día por 21 días. Y si fuera edoxaban habría que utilizar por lo menos 5 días de algún medicamento como heparina de bajo peso molecular, ¿ok? Y ya luego sí utilizamos las dosis estándar. Cuando dice acá mantenimiento se refiere al periodo que hayan determinado que necesite, ya sea 3 meses, 6 meses, 12 meses, dependiendo de la patología. Por ejemplo, si es una trombosis asociada al cáncer, deberá estar con el medicamento todo el tiempo que el cáncer se mantenga activo, ¿ok? Si fue una trombosis asociada a un encamamiento posterior a una cirugía, probablemente solo requiera 3, 6 meses, pero sí de esta dosis sin ajuste, aunque tenga menos de 60 kilos, aunque sea mayor de 80 años, aunque tenga una creatinina más de 1.5, esta dosis no se reduce. ¿En qué escenario se reduce? Cuando se decide dar un tratamiento extendido. Estos son los pacientes en los que no se identificó un desencadenante del tromboembolismo, se considera que es de alto riesgo que recidive y queremos dejar una profilaxis, ¿ok? Que para apixaban y rivaroxaban existen. Edoxaban no tiene, digamos, una dosis aprobada FDA todavía o en las guías CHEST, aunque para el mantenimiento sí.
Igual, si alguien tiene alguna pregunta, la pueden ir haciendo de una vez, porque yo sé que al final a uno después se le olvida. Se ha visto que en realidad con dosis mayores de apixaban o rivaroxaban es igualmente efectivo, entonces por eso tienen acá una dosis que es del doble para apixaban por 7 días o de rivaroxaban de 15 miligramos BID por 21 días. En el caso de doxaban sí requiere todavía la heparina bajo peso molecular entre 5 y 10 días, ya después le da la dosis plena de anticoagulación oral. Pero entonces en resumen, sí son una opción para empezar de una vez. Y sigo insistiendo, no hay ajuste de dosis como en FA, ¿ok? Porque a la larga uno se puede confundir y después decir, sí, pero el doctor dijo que si pesaba tanto, que si tenía tantos años, pero eso era para fibrilación auricular. Ok, la warfarina tampoco la vamos a dejar de lado. O sea, de momento la warfarina no va a desaparecer. No sabemos si en un futuro, aunque está difícil que vaya a desaparecer del todo, no solo por términos farmacocinéticos o farmacodinámicos, sino a veces por un tema de acceso o de costos. Y hay indicaciones especiales donde sí o sí va a ser warfarina, ¿ok? Puede que el paciente esté cansado de usar warfarina, que el INR le varía mucho, que está aburrido de las restricciones de algunos alimentos, pero si tiene una prótesis valvular mecánica, esa es su única opción oral, ¿ok? Ni rivaroxaban, ni apixaban, ni edoxaban. Si tiene prótesis mecánica, siempre warfarina, ¿ok? Luego, las prótesis biológicas, dependiendo de la prótesis, y igual eso ya vendría en la recomendación postquirúrgica, usualmente les dejan un tiempo de anticoagulación, un tiempo definido o algunas veces antiagregación. Si fuera el caso que dejan anticoagulación, también en esos 3 primeros meses tiene que ser con warfarina. Ya después sí podría ser con algún DOAC. Y si tenemos una estenosis mitral moderada o severa, también sería para usar warfarina. Si es leve no, si es insuficiencia mitral tampoco, si es una estenosis aórtica pues tampoco. Esto es como lo que llamaban fibrilación auricular valvular, pero estamos hablando de estenosis mitral y solo de moderada a severa. También sería para utilizar warfarina. Ok, ¿cómo elegir el anticoagulante? Ahí hay muchos factores. También va a depender dónde estemos, qué puede accesar el paciente, qué puede comprar. E igual, hay casos donde vamos a tener pacientes que tienen una indicación de anticoagular, por ejemplo, que tengan una FA de alto riesgo, que sean muy funcionales, pero si sabemos que va a ser un paciente mal adherente al tratamiento y que, por ejemplo, tenemos que darle warfarina y que vive como a 6 horas de un centro de salud y que no se va a poder hacer INRs, en realidad no lo vamos a anticoagular, ¿ok? Preferimos dejarlo no anticoagulado porque podemos hacer más daño que algún beneficio. Entonces, el principio y es siempre primero no hacer daño. Entonces, ¿cuál elegir y si iniciarlo o no? Es bastante complejo en algunos casos, pues no en todos, pero hay muchos casos donde hay que tomar eso también en cuenta, incluso el factor geográfico. Entonces, la preferencia del paciente siempre va a ser uno de los temas a tomar en cuenta. Interacciones medicamentosas, si el paciente tiene, por ejemplo, si está tomando crónicamente ketoconazol por algún problema dermatológico, lo que es el aclaramiento endógeno de creatinina, porque ver si permite ajuste de dosis según esto, o cuál ha mostrado mayor seguridad con tasas reducidas de filtración glomerular. Y, como les decía, hasta incluso el poder adquisitivo o la posibilidad de monitorizarlo si fuera el caso que tenemos warfarina. O algo muy común, al menos con los DOAC, que las personas preguntan como cuál. Hay que tomar en cuenta también el riesgo de sangrado. O sea, si es una persona que ya ha tenido una úlcera gástrica o ha tenido episodios de hematuria porque tiene algún tumor que está pendiente de operar y demás, o porque tiene hepatopatía o algún otro factor. Entonces hay que pensar también en eso para ver cuál de los 3 elegir. Entonces, en general, es preferible usar DOACs cuando hay una fibrilación auricular de las llamadas no valvulares o si hay una TBP o un TEP. Y
Vamos a preferir warfarina cuando hay válvulas mecánicas o cuando hay cuando es en un posoperatorio, aunque sea una válvula biológica, o una estenosis mitral moderada severa. Y después, cuando hay tasas de filtración glomerular menos de 15, o sea, si es un paciente que está en una enfermedad renal crónica, estadio 5, al final la warfarina de los orales es la única que sigue teniendo la aprobación. ¿Okay? Por más tentador que sea dejar alguno de los otros, porque el paciente podía comprarlo, porque está aburrido de la warfarina, sigue siendo la única que tiene la aprobación en tasas de filtración glomerular menos de 15, y eso es importante recordarlo. Entonces, ¿cuál es el mejor? Siempre va a depender del contexto del paciente. Ahora, vamos a ver, digamos que ya el paciente decidimos que ya lo anticoagulamos y ya todo bien, y ahora estuvo internado, le dieron salida y les llega la consulta. Y hay algunas situaciones a las que nos podemos enfrentar después de eso. Por ejemplo, y si el paciente sangró o tiene una cirugía programada y les dice, doctor, ¿y ahora yo qué hago con el anticoagulante? Es que tenía que ir al dentista y tenían que hacerme un procedimiento, una extracción, y entonces me dijo que preguntara. O si el paciente olvidó tomarse una dosis, o en el caso de la warfarina, si tienen los INR fuera del rango terapéutico, que para recordar, el INR únicamente funciona para monitorizar el efecto de warfarina. Si un paciente llega sangrando y estaba tomando Apixaban, Rivaroxaban o Edoxaban, para nada le pedimos unas pruebas de coagulación, solo nos pueden confundir, pero no van a servir para monitorizar la actividad. Usualmente se hace con un antifactor 10, que en la práctica clínica no está disponible en todos los centros y que se reserva para algunos casos especiales. Entonces, ¿qué pasa con el sangrado? Puede haber un sangrado, pero que sea un sangrado menor. Entonces, ¿qué llamamos? Un sangrado que no comprometa la vida, que sea en un sitio compresible, que sea algo local, pequeño, por ejemplo, que tenga gingivorragia, que tenga una hemorragia conjuntival, que tenga equimosis. Entonces, en esos casos, no vamos a suspender el tratamiento, ¿ok? Yo sé que a veces los pacientes se alarman o dicen, no, doctor, pero ¿cómo voy a seguir tomando? Está sangrando un montón. Ok, buscamos la causa de fondo para ver qué está pasando. Tal vez tiene gingivorragia porque tiene una enfermedad periodontal, entonces pues tendrá que tratarse su enfermedad periodontal. Pero siempre cuando pasa eso, aunque sea un sangrado menor, en el caso de la warfarina es bueno para ir a revisar el INR. En el caso de los DOACs sería una oportunidad para verificar si es que está consumiendo otro fármaco que le aumente el riesgo de sangrado, que esté con un AINES, ver si es que las pruebas de función renal empeoraron y ahora necesita un ajuste de dosis, o perdió mucho peso y el volumen de distribución cambió, o si en realidad le habían prescrito una dosis que era mayor de la que necesitaba desde un principio. Entonces, pues no suspendemos, pero volvemos a hacer el ejercicio de ver qué está ocurriendo. Si es un sangrado mayor, en general, que hablamos de sangrados en sitios no compresibles, como una hemorragia intracraneal, un sangrado digestivo alto, hematuria, entonces ahí sí hay que plantearse la suspensión del medicamento de acuerdo al estado hemodinámico, que tanto haya descendido o no la hemoglobina, o en general el riesgo de vida del paciente. ¿Okay? Y no hay agentes actualmente de reversión como tal, pero sí habría que revertirlo. ¿Okay? Ya sea con complejo protrombínico, con warfarina con vitamina K, ya dependiendo cada caso. Pero ahí sí hay que pensar en revertir en muchos casos, no en todos, ¿ok? Porque puede que sea hematuria, pero que no sea hematuria anemizante, que no esté provocando inestabilidad hemodinámica y que tenga una causa fácilmente identificada como una cistitis hemorrágica y listo, tampoco lo vamos a suspender. Y esto que pasa mucho es que hay que tener cuidado de no revertir innecesariamente, al menos con la warfarina. Yo sé que todos estamos muy acostumbrados que alguien vino con el INR, no sé, que salió en 18, dijo laboratorio, y entonces le vamos a pasar una ampolla de vitamina K, que es la fitomenadiona de 10 miligramos, y listo, ya bajó el INR. Pero ¿qué pasa? Las dosis altas de vitamina K intravenosa, como 10 miligramos, se asocian con resistencia luego al efecto de warfarina, y esa resistencia se puede prolongar hasta por 10-15 días. Entonces es el paciente que después sigue internado esperando que el INR llegue al rango terapéutico y va a durar muchos días por más que se le ajuste la dosis. Y esto es especialmente importante en pacientes, por ejemplo, con una prótesis mecánica, como vimos. Y ojalá que sea una prótesis con un riesgo trombótico aumentado, como una mitral. Entonces hay que tener cuidado de no revertir si no es necesario. Luego, ¿qué pasa cuando se van a hacer procedimientos?
depende. Si es un procedimiento menor, digamos como una extracción dental sencilla, se pueden hacer hasta 3 sin necesidad de suspender el medicamento. ¿Okay? Si es un procedimiento dermatológico, como quitar un cáncer de piel pequeño, también se puede dejar, o si es una infiltración. En el caso de las infiltraciones, preferiblemente siempre hacerlas con una guía ultrasonográfica, más si hay alguna estructura vascular que esté cerca. Si es una epicondilitis en un codo, por ejemplo, pues no habría mayor problema. Y si usan warfarina, sí sería bueno verificar el INR, ¿okay? Porque ya sabemos que la variabilidad es muy alta. Entonces, aunque sea un procedimiento menor, pero tenía un INR en 10, eso sí va a tener mayor riesgo de sangrado. ¿Y qué pasa si es una cirugía mayor o si tiene una biopsia endoscópica? Va a depender del riesgo de sangrado del procedimiento y también del riesgo trombótico, o sea, del por qué el paciente está anticoagulado. Por ejemplo, si tiene entonces el juicio clínico siempre va a ser importante. Si tuvo una trombosis venosa profunda hace 15 días y dice que lo van a operar de una colecistectomía laparoscópica, pues no es el momento para operarlo y para tener una cirugía electiva. Entonces, en ese caso no se suspende el anticoagulante, por ejemplo, y se pospondría la cirugía. Entonces, esta tabla uno la ve y uno dice, esto es un enredo, porque son demasiadas flechas para todo lado, pero al final, como les decía, vamos a quitar dabigatran, por lo que les había explicado, y al final, en realidad, los 3 se comportan igual. ¿Okay? Lo que importa aquí es si el riesgo es alto, si el riesgo es bajo o moderado, y así va a ser el día de interrupción de la cirugía. Por ejemplo, si es un procedimiento con alto riesgo de sangrado, hay que quitarlo desde, por decirlo así, 2 días antes del procedimiento. O sea, el día -2, el -1, y luego el día 0, que es el día que es la cirugía, sigue sin el medicamento. Incluso el posoperatorio un día sigue sin reiniciarse, y en el día 2 depende. Si la hemostasia está asegurada, podría reiniciarse, y si no, esperarse todavía hasta el día 3. Y luego, como recomendación de expertos, ellos anotan que además, si tiene un aclaramiento ya de base menos de 30, por más que ya hayan reducido la dosis y demás, sería prudente también incluso suspenderla desde un poco antes. ¿Okay? Otra manera de verlo, que está más sencilla, del artículo original en realidad es de acá, pero la traduje para que quede más sencillo, es viéndolo así. Es básicamente lo mismo de la otra, pero anotando los riesgos de bajo o moderado o el riesgo alto. Por ejemplo, acá viene endoscopía gastrointestinal con o sin biopsia, pero depende. Si es una polipectomía de colónica de más de 1 centímetro, ya se considera como alto riesgo, entonces habría que pasar acá. O si es una CEPRE que tiene que cuando hay que hacer una papilotomía, también se considera de alto riesgo y habría que pasarlo hacia acá. Después, si la persona se olvidó tomarse una dosis, en general pues no debería ser mayor problema. Si es de menos de 6 horas, pues se la toma, aunque ya esté atrasado, no importa. Si ya pasaron más de 6 horas y era un DOAC, mejor se espera hasta el día siguiente, pero no duplicar la dosis. Y si es con la warfarina, si es el mismo día, pues se la toma, y si no, se espera hasta el otro. Que no sé por qué los pacientes tienen muy interiorizado con la warfarina, que es como me la tomo todos los días y me la tomo a las 3 de la tarde y ese es como el horario, no sé de dónde salió eso, pero entonces se preocupan un montón y que ya son las 5 y que tal vez no se la tomaron, o sea, no habría mayor problema. Y si el INR está fuera del rango terapéutico, que esto es algo que pasa mucho, que al menos lo he visto en la consulta o cuando veo pacientes de la consulta de anticoagulados, que a veces está tomando, no sé, 4 miligramos todos los días y el INR está en 1.5, entonces de repente le dicen, no, tómese 6 miligramos todos los días, ¿okay? Pero el aumento que vamos a hacer se debe hacer pensando en la dosis total semanal, no en la dosis diaria. Y después de la total semanal, entonces ya la dividimos entre 7 para tener la dosis diaria. Porque yo sé que tal vez pasar de 4 a 6 no suena mucho, pero cuando decimos que tomaba 4 y entonces la dosis semanal sería solo como decir 4 por 7, pero si ya está tomando 6 y decimos 6 por 7, ya la diferencia sí es un montón más. Entonces, y lo otro es tratar de dar la dosis más uniforme todos los días. A veces pasa que le dicen al paciente, tómese lunes, miércoles y viernes 4 y los demás días 3, o tómese 3 alternando con 4. ¿Okay?
La warfarina es un medicamento de índice terapéutico estrecho y que además se ve afectado por múltiples factores. Entonces, lo ideal es que la dosis sea lo más homogénea posible. Entonces, por ejemplo, en vez de eso, sería mejor 2.5 todos los días. Las pastillas se parten, tanto las de 1 como las de 5. Y acá, esta es una tabla, digamos, si el INR está en menos de 1.5, se aumenta un 15%, pero vean que dice semanal, o sea, no la dosis diaria. Ese aumento del 15% es de la dosis semanal y luego la dividimos entre 7. Si el INR está entre 1.5 y 2, entonces aumentamos un 10%. En la mayoría de indicaciones es para estar entre 2 y 3. Válvulas mitrales usualmente entre 2.5 y 3.5. Y lo mismo para el otro lado. Si está entre 3 y 4, reducimos 10% de la dosis sin interrupción, sin nada. Nada más le decimos empieza a tomar menos. Y si está entre 4 y 5, usualmente sí le decimos no se tome una dosis y reiniciamos con una reducción del 10% de la dosis semanal. Y ya si está en más de 5, habría que suspender hasta que esté en la meta y luego reiniciar con un 15% menos. Ok, entonces vamos a ver unos casos. La idea es que igual que participen. No son casos complicados y son casos de todos los días. Entonces, por ejemplo, Juanita tiene 84 años, es independiente, no tiene deterioro cognitivo, utiliza un bastón porque tiene gonartrosis y porque a veces se cae. Es hipertensa, diabética, con enfermedad renal crónica en un estadio 3B y se hizo un Holter. Porque a la gente a veces le gusta hacerse estudios y porque sentía palpitaciones y de repente en el Holter dice que tiene una fibrilación auricular. Entonces, ¿cuál sería el paso o qué haríamos? Ok, entonces sí, tiene indicación de anticoagulación, le vamos a calcular la escala, que ya ojo da que es de riesgo, y habría que preguntar, bueno, tiene 3B, ¿cuánto tiene de aclaramiento? ¿Cuánto tiene de creatinina? Y el peso para saber la dosis. Entonces, en realidad, Juanita sí tiene más de 80, que sería un punto para ajustar, pero hay que saber también cuánto tiene de creatinina. Si fuera solo por los 80, no necesitaríamos ajuste de dosis. Y tenía un aclaramiento en 32, pero como vimos con Apixaban, la recomendación del fabricante es que se haga con base en la creatinina más de 1.5. Un 32 a esa edad daría 1.6. Entonces sí tiene dos criterios para ajustarle la dosis a 2.5 cada 12 horas. Si hubiera tenido una creatinina en menos de 1.5, aunque tenga sus 84 años y se caiga y todo esto, la dosis seguiría siendo la de 5 miligramos cada 12 horas. Ahora Blanca, 72 años, deterioro cognitivo leve, hipertensa, dislipidémica, con antecedente de un reemplazo valvular mitral hace 10 años, está anticoagulada con warfarina, 4 miligramos todos los días, y tenía cita en clínica de anticoagulados y tiene un INR en 6. Entonces, ¿qué habría que hacer? Le suspendemos y esperamos hasta que el INR esté entre 2.5 y 3.5 por ser válvula, pero sí, es el mismo concepto. Y luego le reducimos un 15% de la dosis semanal para ya reiniciar el medicamento. Pedro, 72 años, ciclista activo con cáncer gástrico, que acude a urgencias por edema y dolor en miembro inferior derecho y tenía una trombosis venosa profunda femoral. Entonces, ¿qué harían con Pedro? Hay que anticoagularlo y si depende de lo que decidan usar, los DOAC la recomendación es usar DOAC sobre warfarina y sí, si elegimos Apixaban habría que elegir el doble de la dosis estándar, o sea 10 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si fuera Rivaroxaban serían 15 miligramos BID por 21 días y luego ya la dosis de 20. Y en general, al menos en él, y por ser un cáncer gástrico, al menos solo con esa información, yo elegiría Apixaban porque es el que menor riesgo tiene de sangrado
y en cáncer gástrico en particular hay una alerta, digamos, que si es intraluminal, utilizar heparinas de bajo peso molecular o utilizar apixaban. No, no influye. Es estándar porque hay que tenerlo bien anticoagulado, digamos, para que el sistema de fibrinólisis interno haga su trabajo y vaya deshaciendo el coágulo y que no se forme otro. No, tampoco. Se sigue sin ajustar, se sigue usando la misma dosis. Aquí, aunque tuviera la creatinina en 1.5 y pesara menos de 60 kilos por el cáncer, igual, digamos, la de mantenimiento sería 5 miligramos cada 12 horas. Solo se ajusta luego cuando queremos dar como una profilaxis extendida. Entonces, aquí está, y lo que decían de la dosis inicial, por decirlo así, como de carga, y ya luego la dosis de mantenimiento. Saúl, 81 años, independiente, robusto, tiene una FA paroxística desde hace 3 años y utiliza rivaroxaban 20 miligramos por día. Consultó ahí está. Consultó por 3 días de melena, está consciente, con una presión en 130/80, una frecuencia cardíaca en 80 y al ingreso una hemoglobina en 11 y una creatinina en 1.5. Entonces le hicieron una gastro y tiene una úlcera Forrest 3. Entonces, ¿qué harían con Saúl? Las opciones son, le quitamos la anticoagulación, lo revertimos o solo se la suspendemos o continuamos o ¿qué harían? ¿Cómo? Lo deja igual. Por aquí lo dejan igual. ¿Alguien hace algo diferente? Bueno, hay que suspender el producto, claramente. Estamos hablando de un sangrado digestivo manifestado por melena. Debemos de poner protamina para revertir efecto del producto. En realidad con Saúl, a pesar de que, digamos, primero tiene 3 días de la melena, y si ya tiene 3 días y la hemoglobina está en 11, posiblemente no fue tanto el sangrado. Y la úlcera es una Forrest 3. Si hubiera sido una 1A, por ejemplo, 1B, una 1C o un 2, digamos, ahí estaríamos distinto. Entonces, o si la hemoglobina estuviera en 7, por ejemplo, algo que nos indique que, pues, que sí sangró mucho o que sigue sangrando, en él podríamos plantear dejarlo exactamente igual, pero ir a revisar si la dosis del anticoagulante que tiene en realidad está bien, porque a veces, por ejemplo, puede que estuviera con una dosis aumentada, que estuviera con rivaroxaban 20 y le tocaran solo 15, ¿ok? Que estuviera con apixaban 5 cada 12 y vamos a darle la palabra al doctor. Doctor de Meservil, gastroenterólogo, con esa Forrest y esa hemoglobina yo me quedaría tranquilo, creo que lo cubriría con inhibidores de bomba de protones, de una. Si le puedo dar intravenoso, se los doy intravenoso, si no de acción oral. Y si estuviera en los tiempos actuales, le daría un inhibidor del PICAP, que son ahora los bloqueadores del ácido más importantes, pero lo mantendría con la anticoagulación por fibrilación auricular, le da uno un poco temor y la úlcera ya le pasó la emergencia. Exacto, entonces ahí es para recordar que va a depender de, por ejemplo, del tipo de úlcera, o si hubiera sido, por ejemplo, una ectasia vascular y que tuvieron que ponerle APC, entonces ahí uno dice, bueno, debería suspenderlo. O si está hemodinámicamente inestable, entonces, bueno, vamos a revertirlo, o no se pudo intervenir y va a tener que ir a sala porque tiene una perforación o alguna cuestión así. Pero entonces, para que cuando pensemos en sangrado digestivo alto, veamos también, o sea, qué tipo de sangrado digestivo, porque este estaba dentro de los sangrados mayores, digamos. Ok, don Eliezer tiene 82 años, agricultor, aún trabaja y conduce su auto. Hipertenso, dilipidémico, renal estadio 5 con aclaramiento en 13, consultó urgencias por disnea y le documentaron una frecuencia cardíaca en 130. El electro dice que tiene una FA. Entonces, ¿qué harían con don Eliezer? Al menos con la FA. ¿Alguien dijo warfarina? Warfarina, porque recuerden, o sea, la warfarina no ha desaparecido y tiene todavía sus indicaciones, y una de ellas es en un estadio 5, es la única que tiene aprobación, ¿ok? Entonces sí, se anticoagularía con warfarina
Posiblemente empezamos con una dosis más baja de lo que uno quisiera si tuviera un aclaramiento normal y luego los monitoreos del INR. Ok, entonces para llevar a casa, primero, usualmente se prefiere DOACs sobre warfarina, excepto si tenemos una válvula mecánica, si tenemos una estenosis mitral de moderada a severa o si tenemos un paciente con un aclaramiento endógeno de creatinina menor a 15. Luego, ajustar la dosis de los DOAC sí corresponde, o sea, no solo ajustarla porque tiene 90 años o porque tiene 85, ver si cumple los demás criterios. Los DOAC no se monitorizan con INR y la dosis de warfarina se ajusta según INR y el total semanal, no el total diario. Y sería todo.